Hola a todos, en este tutorial vamos a hablar de modelos autorregresivos vectoriales o modelos VAR, como se los conoce por sus siglas. Bueno, para empezar a hablar de estos modelos, recordemos antes los modelos autorregresivos de orden P. Estos modelos expresaban a un proceso estocástico, I sub t, en función de rezagos de dicha misma variable, ¿sí? I sub t menos 1 hasta I sub t menos p. Y también en función de una serie de perturbaciones estocásticas que eran independientes, idénticamente distribuidas, con media cero y varianza constante, sigma cuadrado de. Bueno, los modelos VAR-P, o VAR en general, pueden ser pensados como una generalización, ¿sí?, de los modelos autorregresivos uniecuacionales. Pero estos modelos son justamente multiecuacionales, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a modelar conjuntamente varias variables o varios procesos estocásticos autorregresivos. En estos modelos justamente lo que ocurre es que hay una retroalimentación entre las variables. Entonces, las variables que están contenidas en el vector I, ¿sí? Fíjense, esta notación hace referencia a vectores y matrices, es notación matricial, ¿sí? Ahora veremos el detalle de la misma. Pero las variables que están contenidas en este vector I dependerán de rezagos de sí mismas y de rezagos del resto de las variables, ¿sí?, del sistema. Esta notación que vemos aquí es lo que se conoce como forma reducida, y es la forma reducida porque el vector de variables I sub t está expresado justamente solo en términos de los rezagos del mismo vector, ¿sí? No hay una retroalimentación contemporánea entre las variables en esta expresión del modelo VAR. Más adelante volveremos a esta misma cuestión y veremos que el modelo VAR también se puede expresar de otra forma, ¿sí? Pero veamos antes digamos, cómo está compuesto este modelo VAR, ¿sí? Estos vectores a los que hacemos referencia, I sub t, son vectores que tienen m variables contenidos en él. Esto quiere decir que hay m variables en el sistema, ¿sí? Y a su vez, los vectores I sub t menos 1 y I sub t menos p contienen los rezagos de dichas variables, ¿sí? Los rezagos a un periodo, a dos periodos y hasta p periodos, ¿sí? Luego, los elementos phi mayúscula sub 1 hasta phi mayúscula sub p son matrices que contienen los coeficientes, ¿sí?, de cada ecuación. Obviamente phi sub 1 contiene los coeficientes de las variables o asociados a las variables rezagadas un periodo, y phi sub p los coeficientes de las variables rezagadas p periodos. Y estas son matrices de m por m, ¿sí? Son matrices obviamente cuadradas. Luego, el vector delta mayúscula, ¿sí?, que está compuesto básicamente por las m constantes de las m ecuaciones que tenemos en este sistema. Y también tenemos un vector e mayúscula sub t, que está compuesto por las m perturbaciones estocásticas, ¿sí?, que obviamente, al igual que en el caso del modelo ARP, son independientes idénticamente distribuidas, con media cero, y con una matriz de varianzas y covarianzas que denominamos con la letra sigma mayúscula, ¿sí?, sub e. Bueno, la estacionariedad de los procesos VAR-P se define de la misma manera que en los procesos ARO, ¿sí?, autorregresivos, o digamos de una manera análoga más bien, digamos. Obviamente las medias de las variables que están contenidas en el vector I sub t tienen que ser constantes y finitas, ¿sí? Las varianzas de todas las variables involucradas también tienen que ser finitas, ¿sí? Y las autocovarianzas, al igual que en los procesos autorregresivos, tienen que depender solo del desplazamiento k
y no del momento del tiempo en que estamos parados, ¿sí? Aquí vale aclarar que no solo importan o esta propiedad no solo tiene que cumplirse para las autocovarianzas de cada variable respecto a rezados de sí mismas, sino también para las autocovarianzas cruzadas, es decir, digamos, la dependencia de una variable i sub 1 t, digamos, por ejemplo, con respecto a rezagos de alguna otra variable, por ejemplo, i sub 2, ¿sí? En t menos k o en t más k, ¿sí? Bueno, esa propiedad también se tiene que cumplir para esas autocovarianzas cruzadas, ¿sí? Ahora, particularmente en el trabajo empírico, la estacionalidad de los procesos VAR-P se estudia nuevamente a través de la matriz característica, que sería un análogo del polinomio de operadores de pasaje de los procesos autorregresivos, ¿sí? Y en este caso la matriz característica tiene que tener raíces en módulos mayores a 1. Pero al igual que los procesos autorregresivos, también de esta matriz característica se puede derivar una ecuación característica, ¿sí? Asociada a dicha matriz característica, y en ese caso las raíces de la ecuación característica obviamente son la inversa de las raíces de la matriz característica y por lo tanto deben ser en módulo menores a 1. Obviamente todo esto para que el proceso VAR-P sea estacionario, ¿sí? Y si lo es, si dicho proceso autorregresivo vectorial es estacionario, entonces podemos expresar el proceso como un proceso de medias móviles vectorial de orden infinito, ¿sí? Y esto va a ser muy importante para más adelante cuando veamos las funciones de impulso-respuesta, ¿sí? Esta conclusión. Bueno, para seguir viendo los modelos VAR, analizaremos de aquí en adelante los modelos o la forma más simple de los modelos VAR, que es el VAR1 con dos variables, ¿sí? Bien, los modelos VAR se pueden expresar también de la forma que vemos en pantalla, ¿sí? Que es esta forma de expresar el modelo VAR es lo que se conoce como forma estructural, ¿sí? La diferencia con la forma reducida que vimos previamente es que en esta expresión las variables dependen también de los valores contemporáneos del resto de las variables del sistema, ¿sí? Por ejemplo, i sub 1 depende también del valor contemporáneo de i sub 2 y i sub 2 depende del valor contemporáneo de i sub 1. De vuelta a esto en esta expresión más simple de los modelos VAR, que es el VAR 1 con dos variables. Nótese que por eso también cambiamos la notación de los coeficientes, ¿sí? Del sistema, que ahora utilizamos las letras B y C, y es muy importante mencionar que también cambiamos las perturbaciones estocásticas aquí. Bueno, esto es porque estas perturbaciones estocásticas son las perturbaciones estocásticas estructurales, ¿sí? Que se conocen así porque son las perturbaciones estocásticas de la forma estructural, y que obviamente son distintas a las perturbaciones estocásticas de la forma reducida. Es importante aclarar que las variables con que trabajemos en un modelo VAR tienen que ser estacionarias, ¿sí? Si eventualmente no lo fueran, lo que vamos a hacer es recurrir a las mismas transformaciones que vimos en la metodología Cauchy-Jenkins, esto es, diferenciar las series tantas veces como sea necesario para eliminar todas las raíces unitarias que tengan, y o la aplicación del logaritmo natural. Por supuesto del modelo, las perturbaciones estocásticas estructurales están incorrelacionadas contemporáneamente, ¿sí? Y tampoco están autocorrelacionadas. De vuelta, este supuesto se realiza sobre las perturbaciones estocásticas estructurales, pero no va a ser así o no se va a tener que cumplir para las perturbaciones estocásticas de la forma reducida, ¿sí? El ejemplo que vemos, obviamente, como dijimos, es con m igual a 2 y p igual a 1, pero sepan que todas estas propiedades que estamos mencionando se deben cumplir también para el caso general del modelo VAR-P con m variables, ¿sí? Ahora, lo que debemos notar del modelo VAR en forma estructural es que
no puede estimarse si se lo expresa de esta manera, ¿sí? Y no puede estimarse debido justamente al feedback contemporáneo que existe entre las variables del sistema. Entonces, para poder estimarlo debemos pasar de esta forma estructural a la forma reducida que vimos previamente. Y esto matemáticamente se hace de manera bastante simple, ¿sí? Ahora vemos en pantalla la forma estructural, pero expresada a través de matrices, ¿sí? Nótese que este término que tenemos aquí, en el miembro derecho, lo podemos pasar sumando en el miembro izquierdo, ¿sí? Y la matriz que queda multiplicando al vector i sub t va a ser la matriz b mayúscula, ¿sí? Luego vamos a tener una matriz b mayúscula sub 0, que va a ser la matriz el vector, mejor dicho, que contiene a los interceptos, ¿sí? Pero de la forma estructural. La matriz C, que contiene los coeficientes asociados a los rezagos de las variables, pero de vuelta de la forma estructural. Obviamente los vectores de rezago de las variables, en este caso, como estamos trabajando solo con el var 1, el vector que contiene solo a los rezagos a un periodo, digamos, de las variables del sistema. Y el vector epsilon sub t contendrá a las perturbaciones estocásticas estructurales. Entonces, utilizando estas letras para la notación, podemos expresar el sistema de ecuaciones de la manera que ahora vemos en pantalla, donde además de usar las letras para esta notación, premultiplicamos en ambos miembros por la inversa de b, y de esta forma volvemos a despejar el vector de variables contemporáneas, sub t, pero ahora podrá notarse que en el miembro derecho ese vector de variables contemporáneas solo depende de rezagos de las variables y de las perturbaciones estocásticas, ¿no? Obviamente. Bueno, esto en realidad no es más que la notación que vimos antes del modelo en forma reducida. B a la menos 1 por B0 será el vector delta que contiene a los interceptos de la forma reducida. B a la menos 1 por C va a ser la matriz Φ1 que contiene los coeficientes asociados a las variables rezagadas un periodo, ¿sí? Pero obviamente van a ser los coeficientes de la forma reducida de estos, ¿sí? Y el último término del miembro derecho va a ser el vector de perturbaciones estocásticas de la forma reducida, que como veremos va a depender de las perturbaciones, digamos, las perturbaciones estocásticas de forma reducida dependen de las perturbaciones estocásticas estructurales, ¿sí? Y de esta forma podemos expresar nuevamente con matrices el modelo var1, ¿sí? Con dos variables nada más, en su forma reducida. Así que como verán, en esta notación tenemos el mismo modelo var que hemos expresado antes en forma reducida, pero ahora para el caso particular de un solo rezago y dos variables. Bueno, con esta forma reducida ahora ya no tenemos problemas para estimar el sistema de ecuaciones, ya que no hay un feedback contemporáneo entre las variables en esta expresión del sistema de ecuaciones, ¿sí? Cada ecuación del sistema se puede estimar por mínimos cuadrados clásicos y en forma separada, ¿sí? Se puede estimar, o sea que la estimación es relativamente simple. Y se cumple además que las propiedades deseables de los estimadores, que es que sean consistentes y asintóticamente eficientes. Respecto a la selección de la cantidad de rezagos óptimos incluidos en el modelo, de vuelta, ya saliendo un poco del ejemplo del var 1, y bueno, ¿cuántos rezagos debemos incluir en un modelo var? Una elección inicial se puede realizar a través de los criterios de información, ¿sí? Acá hay que Schwarz y O'Hannon Quinn. Pero después debemos verificar que se cumplan todos los supuestos de las ecuaciones lineales, ¿no? En particular tenemos que verificar que se cumpla la ausencia de correlación serial en los residuos. Entonces, si eventualmente la elección inicial no fue apropiada para eliminar esa autocorrelación residual, bueno, tal vez haya que incrementar la cantidad de
de rezagos de las variables que incluimos en el modelo VAR, ¿no? Y también tenemos que verificar la existencia de homocedasticidad, ¿sí? Y la distribución normal de los errores. Para todas estas verificaciones existen pruebas multivariadas, ¿sí? Que están programadas, digamos, en IBM. Y por último, respecto al tema de la cantidad de rezagos, nosotros podemos haber hecho una elección original de la cantidad de rezagos, después haberla modificado por ahí para eliminar la autocorrelación serial que quedara, ¿sí? en los residuos. Pero es importante después, tal vez, a veces, la posibilidad de depurar los rezagos en las ecuaciones, ¿sí? Que eso se suele hacer. Es decir, tal vez, por ejemplo, estimamos un modelo VAR 3, pero los segundos rezagos nos parece que no son significativos. Bueno, entonces eso se puede verificar mediante una prueba también que está programada en IBIUS. Y eventualmente se pueden eliminar de todas las ecuaciones los segundos rezagos de las variables, ¿sí? Si queremos seguir utilizando mínimos cuadrados clásicos, debemos hacer eso, eliminar todos los rezagos, o todos esos rezagos, por ejemplo, el rezago 2 en este ejemplo, en todas las ecuaciones. Se pueden depurar los rezagos solo en algunas ecuaciones, ¿sí? Eso se puede hacer, pero ya no podríamos usar, o no sería apropiado usar mínimos cuadrados clásicos. En ese caso debe usarse otro método de estimación, y en particular usa Seemingly Unrelated Regressions, o SUR, como se lo conoce por... Bueno, cuando llevamos a cabo la estimación del modelo VAR a través de su expresión en forma reducida, nos surge un problema, ¿sí? Que es que el modelo estructural, en su forma estructural, tiene más cantidad de parámetros que en la forma reducida, ¿sí? Ahora veremos eso. Entonces, no se pueden recuperar todos los parámetros del modelo estructural cuando estimamos el modelo reducido. Entonces, esta es la forma estructural que vimos, ¿no? del modelo VAR, 1 de vuelta con solo dos variables, ¿sí? Y si nos fijamos, nosotros en esta forma estructural deberíamos estimar 10 parámetros, ¿sí? Las dos constantes, los coeficientes B1, 2 y B2, 1, ¿sí? Que son los que forman la matriz B después, ¿sí? B mayúscula. Los coeficientes C, ¿sí? Que son los que acompañan a los rezagos de las variables, pero recordemos que son los coeficientes de la forma estructural, ¿sí? Y luego también se cuentan, digamos, las varianzas de las perturbaciones estocásticas, ¿sí? Que son dos, porque en este ejemplo puntual tenemos dos perturbaciones estocásticas, ¿sí? No se estima la covarianza entre las perturbaciones estocásticas en este caso porque, obviamente, como le dije antes, por supuesto del modelo, las perturbaciones estocásticas estructurales se asumen incorrelacionadas contemporáneamente, ¿sí? Entonces, en total tenemos 10 parámetros para estimar, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la forma reducida, tenemos las dos constantes, los 4 coeficientes que acompañan a los rezagos de las variables, y luego tenemos 3 parámetros para estimar por el lado de las perturbaciones estocásticas, ¿sí? De la forma reducida, porque tenemos las dos varianzas, ¿sí? De E1 y de E2, y además tenemos la covarianza entre E1 y E2, que en este caso no es igual a 0, ¿sí? Porque tanto E1 como E2 dependen de ambas perturbaciones estocásticas estructurales. Digamos, su expresión depende de las perturbaciones estocásticas estructurales. Entonces, su covarianza ya no va a ser igual a 0, ¿sí? Como en el caso de las perturbaciones estocásticas estructurales nuevamente, ¿sí? Por lo tanto, en este caso tenemos 9 parámetros para estimar, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos el modelo de la forma reducida, obtenemos 9 parámetros, pero para volver a la forma estructural deberíamos estimar 10 parámetros. Y eso obviamente es un problema, ¿sí? Porque hay un parámetro que no vamos a poder recuperar. Entonces, la solución a esto es restringir algunos coeficientes del modelo estructural, ¿sí? ¿Para qué? Para así poder recuperar algunos de los parámetros de esa expresión del modelo, ¿sí? En este ejemplo puntual,
vamos a necesitar restringir solo un parámetro. Si teníamos 10 parámetros en el modelo estructural, 9 en el reducido, con restringir un parámetro del modelo estructural, ya tenemos 9 parámetros. Por lo tanto, ya podríamos recuperar el resto de los parámetros de la forma estructural, ¿sí? Ahora, antes de hablar un poco más generalmente de cómo se restringen esos parámetros del modelo estructural, ¿por qué necesitamos restringirlos? ¿Sí? Bueno, acá por varios motivos, pero los dos principales son para poder estimar el impacto de cambios en una variable sobre el resto de las variables del sistema, ¿sí? Que esto se hace a través de las funciones de impulso-respuesta, ¿sí? De las cuales hablaremos más en detalle un poco más adelante, pero básicamente dichas funciones de impulso-respuestas son la expresión del proceso autorregresivo vectorial como un proceso de medias móviles vectorial de orden infinito, ¿sí? Ese BMA infinito al que podemos invertir los procesos var estacionarios son básicamente las funciones de impulso-respuesta. Y también, aunque no lo veremos en estos videos, es importante para poder hacer una descomposición de la varianza de los errores, ¿sí? De vuelta, esto no lo vamos a ver, pero cualquier cosa al final del video los referiremos a alguna bibliografía donde pueden leer este tema. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar al modelo VAR operativamente? Bueno, Sims en 1980 propuso la descomposición de Cholesky, ¿sí? Que básicamente se basa en limitar las influencias contemporáneas entre las variables, ¿sí? O sea, en restringir algunos coeficientes de la matriz B. En particular, si utilizamos la descomposición de Cholesky, en el caso del modelo VAR con solo dos variables, restringiríamos el coeficiente B12 a 0, ¿sí? Y de esta manera lo que estaríamos diciendo es que la variable I2 no tiene o no ejerce influencias contemporáneas sobre la variable I1. Al restringir ese parámetro a 0, entonces nos quedan 9 parámetros en la forma estructural. Como en la forma reducida también estimamos 9 parámetros, entonces podemos ahora sí recuperar los 9 parámetros que nos quedan en la forma estructural. Para el caso general de un modelo VAR-P con m variables, la regla de la cantidad de parámetros que necesitamos restringir para poder recuperar los parámetros de la forma estructural es m al cuadrado menos m y todo eso dividido 2, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo puntual nosotros tenemos dos variables, ¿sí? Entonces 2 al cuadrado, digamos, sería 4, menos 2 nos da 2, y si dividimos eso por 2 nos da 1, ¿sí? Entonces, con restringir solo un coeficiente ya podemos identificar al modelo VAR, ¿sí? Veamos un caso más, digamos, para que entiendan bien cómo funciona esta regla. Este es un modelo VAR, obviamente con un solo rezago, pero con tres variables, ¿sí? Ahora, como podrán notar. Bueno, entonces en este caso m es igual a 3, ¿no? Entonces 3 al cuadrado es igual a 9. Si le restamos 3 nos da 6. Y si dividimos eso por 2 nos da 3. Y fíjense que con la descomposición de Cholesky estamos restringiendo estos tres coeficientes, o sea, estamos imponiendo tres restricciones en la matriz B, con lo cual el modelo VAR quedaría identificado, ¿sí? Y estas restricciones, en particular en este caso, lo que nos estarían diciendo que I sub 1 no es influenciado por los valores contemporáneos ni de I sub 2 ni de I sub 3, ¿sí? En el caso de I sub 2, sí es influenciado por valores contemporáneos de I sub 1, pero no por los valores contemporáneos de I sub 3. Y en el caso de I sub 3, es influenciado por todos los valores contemporáneos, y los de I1 y los de I2. Entonces, fíjense que para que la descomposición de Cholesky tenga algún sentido, ¿sí? Desde el punto de vista económico, tenemos que ordenar las variables del sistema de acuerdo a su exogeneidad, ¿sí? Entendiendo por exogeneidad el concepto económico de exogeneidad, ¿sí? Entonces deberíamos basarnos en alguna intuición teórica o alguna teoría económica para ordenar las variables en el sistema, ¿sí? Y
ordenarlas de la más exógena, digamos, a la menos exógena o a la endógena del sistema. Justamente, fíjense que esta descomposición de Cholesky se basa siempre en convertir a la matriz B en una matriz triangular. Pero, si bien Sims propuso este método de identificación originalmente, lo cierto es que puede haber otras formas, se pueden pensar otras formas de identificar a los modelos VAR con un set distinto de restricciones. ¿sí? Eso es perfectamente válido en principio. Ahora bien, entonces, ¿qué es la función de impulso-respuesta? Bueno, es el efecto que causa una perturbación unitaria sobre una determinada variable en otras variables, ¿sí? En el resto de las variables del sistema y en sí misma en forma contemporánea y futura. ¿sí? Entonces, supongamos que volvemos al modelo VAR solo con dos variables, ¿no? Y lo identificamos restringiendo B12 a 0. ¿sí? Si además ese proceso VAR era estacionario, lo podemos expresar entonces como un proceso VMA infinito. ¿sí? Y este proceso VMA infinito será básicamente la función de impulso-respuesta. Justamente los coeficientes de la matriz θ, J, que vemos en pantalla, son los coeficientes de las funciones de impulso-respuesta. Ahora bien, ¿cómo se interpretan los elementos que están en esa matriz θ? Bueno, por ejemplo, θ11 para j igual a 0, ¿sí? Va a ser el impacto contemporáneo de una perturbación unitaria en la perturbación estructural, ε1, ¿sí? sobre la variable i1. Mientras que, por ejemplo, θ12 va a ser el impacto contemporáneo de una perturbación unitaria en ε2, ¿sí? O sea, en la segunda perturbación estocástica, sobre nuevamente la variable i1. ¿sí? Ahora, en este caso, ambos ejemplos son con j igual a 0, son efectos o impactos contemporáneos. Si por ejemplo j es distinto de 0, si por ejemplo j es igual a 3, ¿sí? Y supongamos que ahora vamos a la segunda fila de la matriz θ, ¿sí? Entonces θ21 con j igual a 3 es el impacto de una perturbación unitaria en la primera perturbación estocástica ε1, pero rezagada 3 periodos. ¿sí? Es una perturbación unitaria en ε1, pero 3 periodos atrás, sobre la variable i2, ¿sí? sobre el valor contemporáneo, si se quiere, de la variable i2. Y esto es exactamente análogo a decir que es que θ21 con j igual a 3 es el impacto de una perturbación unitaria en ε1, una perturbación unitaria contemporánea en ε1, sobre el valor de la variable i2 3 periodos hacia adelante. ¿sí? Cualquiera de las dos maneras de decirla es análogo. Por último, cabe mencionar que las funciones de impulso-respuesta se pueden acumular, ¿sí? Se puede obtener una función de impulso-respuesta acumulada, ¿sí? Simplemente sumando el valor de los coeficientes, ¿sí? θ. Entonces, por ejemplo, yo puedo obtener la respuesta acumulada en r periodos sumando los coeficientes θ y h, ¿sí? Para j, desde j igual a 0, digamos, hasta el periodo r veces adelante, ¿sí? R periodos. Bueno, este fue un panorama, una introducción simplemente a modelos VAR, a cómo se estiman, ¿sí? Cuáles son sus propiedades y cómo se identifican. ¿sí? Ahora, la verdad es que el tema de modelos VAR obviamente es muchísimo más amplio de lo que llegamos a ver en el curso. Por lo tanto, yo me gustaría dejarle acá algunos temas adicionales si ustedes quieren profundizar en el tema de modelos VAR. ¿no? Entonces, una primera cuestión que mencionamos donde pueden profundizar es en los métodos alternativos de identificación. ¿sí? Este es lo que se conoce como modelos VAR estructurales o modelos SVAR por sus siglas. Como les dije antes, hay otros posibles métodos alternativos para identificar un VAR, además de la descomposición de Cholesky. Y por ejemplo, uno muy conocido es el de Blanchard y Coix. ¿sí?
que eso lo pueden ver en el libro de Enders, en el capítulo 5, y también está en el libro de Favero, Applied Macroeconometrics, en el capítulo 6. ¿Sí? Otro tema que no vimos es el de descomposición de la varianza, ¿sí? En el modelo VAR, para el cual también es necesario identificar el modelo VAR. ¿Sí? Es un tema que puede ser útil, sobre todo para la parte de pronóstico de los modelos VAR, y lo pueden ver en el capítulo 5. ¿Sí? Un concepto muy interesante es el de causalidad, ¿sí? Que está asociado a estos modelos también, pero no causalidad en el sentido económico, ¿sí? Sino el concepto de causalidad en el sentido de Granger. ¿Sí? Ese concepto, si les interesa, lo pueden ver en la sección 13.4 de Brookman y Urbizaria, pero también está tratado en la mayoría de los manuales de econometría de serie de tiempo. En Enders también está, en Favero está. ¿Sí? Por último, nosotros vimos el tema de cointegración antes de ver los modelos VAR. Bueno, el tema de los modelos VAR hemos visto que las variables que se tenían que incluir en el modelo eran estacionarias y que si no lo eran había que diferenciarlas, por ejemplo, y trabajar con las series diferenciadas. Y nosotros, como vimos el tema de cointegración y el modelo de corrección de errores, hicimos algunas consideraciones sobre el trabajo con modelos que tienen solo series diferenciadas, en el sentido de que se perdía información de largo plazo. Bueno, se puede también introducir o hacer un análisis de integración en el contexto de los modelos VAR, ¿sí? Pero ese es un tema bastante, bueno, un poco más avanzado, digamos, que obviamente excede a esta materia. Y para ver ese tema tienen que ver el tema de las pruebas de Johansen, que es una prueba posterior a la prueba de Engel y Granger, ¿sí? Es una prueba de cointegración, y a partir de la cual el Johansen, digamos, deriva toda una metodología para trabajar con modelos de corrección de errores, pero en este caso vectoriales, es decir, multiecuacionales. ¿Sí? Y en esos modelos de corrección de error vectoriales, ustedes lo que tendrán serán las series diferenciadas, porque obviamente estaríamos trabajando con series no estacionarias, y obviamente rezagos de las series diferenciadas en cada ecuación, pero además van a tener términos en el sistema de ecuaciones que corresponden a la relación de coiteración o las relaciones de coiteraciones que pueden existir entre las variables o algunas de las variables del sistema. ¿Sí? Este tema lo pueden ver en Enders, ¿sí? En el capítulo 6, si lo desean. Y asociado a este concepto de los modelos de corrección de errores y a la existencia de relaciones de coiteración, también es un tema interesante si lo quieren investigar, pero para hacerlo deben leer antes algo sobre la metodología de Johansen, ¿sí? Las definiciones de exogeneidad que están asociadas a la metodología VAR y a los modelos Beck en particular, ¿sí? Que son los conceptos de exogeneidad débil, exogeneidad fuerte y superexogeneidad. ¿Sí? Pero de vuelta, para poder ver este tema tienen que, o les sugiero que lean antes el tema de cointegración en el marco de los modelos VAR. ¿Sí? Inclusive algunos de estos conceptos, como la exogeneidad fuerte, también tiene alguna vinculación con el concepto de causalidad en el sentido de Granger. ¿Sí? Esto, si lo quieren leer, está en el libro de Favero, en el capítulo 5, bastante bien definido cada tipo de exogeneidad. ¿Sí? Pero bueno, este fue el tutorial sobre introducción a los modelos VAR, y en el próximo video lo que vamos a hacer es mostrarle algunas cuestiones simples de cómo se estima un modelo VAR en EView.